Metodología de la investigación en psicología, sección 11, profesora Alexia Yotaira Ape. Mi nombre es Winnie Yuleini de Jesús Cabral, soy estudiante de psicología y en este momento estaré haciendo la parte introductoria de esta exposición sobre las muestras y los tipos de muestreo. Cabe destacar que uno de los principales objetivos del estudio científico consiste en hacer generalización a partir de ciertas muestras o determinadas muestras. Pero antes de conocer acerca de una muestra, es importante tomar en cuenta el término población. Este hace referencia al conjunto total de individuos, objetos o eventos que comparten características sobre el que se interesa tener conclusiones. De manera sintética, hace referencia a individuos que participan en el proyecto de investigación. La población puede ser finita o infinita, y cuando es finita hace referencia a que es exacta y puede ser controlada, pero una población infinita no necesariamente puede ser controlada y abarca muchos sujetos. Bueno, a partir de esto, si vamos a definir lo que es una muestra, la muestra consiste en la porción que se extrae de una población estadística, o sea, que una muestra sale de una población para un determinado estudio con el fin de representar, conocer y determinar los aspectos de dicha población. Hace referencia a una representación de la población. Ejemplos de población y de muestra. La siguiente, por favor. Dice, por ejemplo, cuando hablamos de población, podemos decir que hace referencia a todos los árboles de un bosque, a todas las escuelas de una ciudad, los estudiantes universitarios de la UAS, todos los deportistas de alto rendimiento, o sea que la población se refiere a la totalidad, engloba la generalización de todos. En cambio, la muestra hace referencia, por ejemplo, a 50 de los 100 árboles del bosque, a 30 escuelas seleccionadas de una ciudad, los estudiantes universitarios de la Facultad de Humanidades, o solo 100 deportistas de alto rendimiento. Es una porción de la totalidad extraída. Bien, el marco de muestreo. Un marco muestral es una lista de los elementos que forman el universo que está por estudiarse, los cuales se conocen como unidades muestrales. Cada uno de estos elementos comparten características que permiten identificarlos. Un muestreo hace referencia a un procedimiento a través del cual se selecciona una muestra a partir de una población previa definida. Mientras que un sesgo de muestreo, por otro lado, hace referencia a error que no se puede estimar de una muestra, o sea, el error que se presenta en la muestra, ya sea porque no se tomó la muestra de forma correcta o se da por la diferencia del estadístico y los valores que no son aleatorios a los resultados. Pero esos errores de muestreo o sesgo de muestreo sí se pueden controlar. Hasta aquí mi parte, la siguiente compañera. Gloria. Mi nombre es Marieta Gracia Arias, soy estudiante de Psicología Escolar. Le estaré hablando de las muestras representativas, muestras aleatorias y muestras aleatorias simples. Muestras representativas. Si estamos investigando diferencias entre categorías o grupos de personas, es preciso tener muestras representativas de la población de la que se extrae. Una muestra es representativa cuando la selección de los elementos de la población se realizan aleatoriamente y cuando cada elemento tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.
Cabe destacar que una muestra representativa se basa en una serie de pasos, lo cual incluye a toda la población, una población objetivo, un marco de muestreo, una exclusión, una selección de muestra o una representación probabilística o una muestra representativa. Un muestreo aleatorio es aquel procedimiento de selección de la muestra en el que todo y cada uno de los elementos de la población tiene una cierta probabilidad de resultar elegido. Una muestra aleatoria simple es un procedimiento de muestreo probabilístico que da a cada elemento de la población objetivo y cada posible muestra de un tamaño determinado, la misma probabilidad de ser seleccionado. Es una muestra aleatoria simple, cada individuo es elegido en su totalidad, por casualidad y tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. ¿Cómo realizar un muestreo aleatorio simple? Cabe destacar que esta se basa en una serie de pasos, lo cual incluye una definición de la población de objetivo, identifica un marco de muestreo actual de la población objetivo y desarrolla uno nuevo. Evalúa el marco de muestreo por la falta de cobertura, asigna un número único a cada elemento del trama, se determina el tamaño de la muestra y selecciona al azar el número específico del elemento de la población. Okay. Buenas noches, mi nombre es Wanda García y voy a estar hablando acerca de las muestras aleatorias sistemáticas, muestra estratificada y muestra en racimo. En la muestra aleatoria sistemática se selecciona cada enésimo caso de la población, donde n es cualquier número, por ejemplo, cada quinta persona. Sin embargo, para satisfacer la definición MESIF, antes de empezar la selección, cada caso debe tener las mismas probabilidades de estar en nuestra muestra. Para hacer que en esos métodos se utilice el muestreo con igualdad de probabilidades, debe elegirse el punto de partida en forma aleatoria. Por ejemplo, si se piensa escoger cada décimo caso, entonces se selecciona aleatoriamente un número entre 1 y 10. Por ejemplo, el 7. Y a partir de ahí serán seleccionados los casos número 17, 17, 27 y así sucesivamente. Así, al comienzo, cada individuo tiene las mismas probabilidades de ser elegido, pero no toda combinación de individuos, ya que solo pueden obtenerse 10 posibles combinaciones. En el caso de la muestra estratificada, si se toma una muestra relativamente pequeña de una población grande cuyas características son conocidas, es posible asegurar una buena representación en la muestra en tanto se aplique un método MESIF. Por ejemplo, supongamos que queremos una muestra representativa de estudiantes. Podríamos optar por estudiantes de comercio, de arte y de psicología, entre otros, en proporción a sus respectivas cantidades. Si un 10% de la población corresponde a estudiantes de arte, entonces 10% de su muestra estará formada por estudiantes de arte. Sin embargo, si la muestra va a ser de 50 estudiantes, entonces se elegirá aleatoria a 5 departamentos de arte. Es necesario aclarar que la selección aleatoria dentro de los estratos es de crucial importancia. Por último, tenemos a la muestra en racimo, que es una opción de muestreo estratificado que suele ser más conveniente, económica y consiste en seleccionar racimos que representan subcategorías. Así, en la universidad, en vez de obtener una lista de todos los estudiantes de geografía y luego elegir aleatoriamente una muestra de este estrato, el investigador podía escoger en forma aleatoria sencillamente una de las clases. Esta sería un racimo sencillo y su selección aleatoria sirve de nuevo para hacer que el proceso
de selección sea un método MESIP. Lo anterior reduce la necesidad de dedicar tiempo y esfuerzo a obtener una muestra de estudiantes de geografía que tal vez estén repartidos entre toda la población estudiantil. Finalmente, evidentemente, el método está abierto a la crítica de que tal vez no todos los racimos sean tan representativos del subgrupo entero como se pretendía. Saludos, profesoras y estudiantes. Mi nombre es Madeline Alcántara y estaré explicándole un poco lo que es muestreo por cuota, muestra no probabilística y muestra por conveniencia. Siguiente, por favor. Muestreo por cuota. El muestreo por cuota es un método de muestreo no probabilístico en el que el investigador forma parte de una muestra que involucra al individuo, que presenta a una población y que se eligen de acuerdo a sus rasgos y sus cualidades. Como podemos ver en la imagen, están tres divisiones, el estrato 1, estrato 2 y estrato 3. Aquí en la primera vemos como el investigador solamente eligió de 7 personas, solamente eligió a 2 personas para el muestreo, solamente por sus rasgos y su característica y cualidades. Igualmente que en el 2, que eligió 3, y en el estrato 3, donde había 10 personas, solamente eligió 3. Igualmente por su rasgo y sus cualidades. Los investigadores pueden decidir el rasgo según el cual se lleve a cabo la selección de su conjunto de la muestra para que ésta se pueda hacer efectiva en la recolección de datos y que se puedan generalizar en toda la población. Seguimos la siguiente. Seguimos con la muestra no probabilística. El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo en el cual el investigador selecciona la muestra basada en su juicio subjetiva sin hacer la selección al azar. Este muestreo es más diferente ya que el investigador puede ir a una universidad y seleccionar los individuos al azar. No tiene que ser por como el anterior. Él lo selecciona al azar, a diferencia que el muestreo probabilístico, donde cada miembro de la población tiene la posibilidad de estar en la muestra, de ser partícipe del muestreo. Al contrario del no probabilístico, donde todo el individuo no tiene la probabilidad de participar. Este muestreo es más útil para los estudios exploratorios como las encuestas pilota. Esta es una encuesta donde se implementa una encuesta más pequeña a lo que es la encuesta en comparación con el tamaño de la encuesta predeterminada. O sea, en esta encuesta es más pequeña ya que el investigador selecciona al individuo al azar por su juicio. Por su juicio y sus rasgos. Sigue, la siguiente. Seguimos con lo que es la muestra por conveniencia. La muestra por conveniencia es una técnica comúnmente usada, consiste en la selección de una muestra de la población por el hecho de ser accesible. Uno de los ejemplos más comunes del muestreo por conveniencia se realiza utilizando estudiantes voluntarios como sujeto de la investigación. Otro ejemplo es el uso de los sujetos que se han seleccionado de una clínica, una clase o una institución. Ya que para el investigador es más fácil el acceso a estas instituciones. Un ejemplo más concreto es la selección de 5 personas de una clase o incluso de la selección de 5 primeros
nombre de la lista de pacientes de una lista en una institución médica. Por ejemplo, esos investigadores van a una universidad, a una población, cualquier sitio, y ellos eligen la persona a su conveniencia, la que más sea. Por ejemplo, vienen 10 estudiantes y los primeros 5 que se le acerquen o vayan por donde él, eso sería lo que eligen para la muestra de conveniencia. Por eso se llama así, porque es lo que le conviene al investigador. El investigador en ese no se esfuerza tanto, además que es más barata que las otras muestras. También los individuos tienen acceso a acercarse al investigador y poder participar en la muestra si es de su agrado. Eh, Hasta aquí mi parte, le dejo con mi compañera. Buenas, eh, buenas, mi nombre es Adriana Crispín Feverino. Voy a hablar sobre el muestreo internacional y muestreo de bola de nieve. Comenzamos. El internacional es una técnica de muestreo en la cual, al cargo de realizar la investigación, se basa en su propio juicio para elegir al integrante que formará parte del estudio. El muestreo internacional es un método de muestreo no probabilístico. Este ocurre cuando los elementos seleccionados para la muestra son elegidos por el criterio de la investigación. Cabe mencionar que los investigadores suelen creer que pueden obtener una muestra representativa utilizando un buen juicio, lo cual resulta, por supuesto, un ahorro de tiempo y dinero. Ejemplo de muestreo internacional. Un ejemplo de muestreo internacional lo encontramos cuando los reporteros de noticias detienen a las personas en la calle para preguntarle acerca a sus opiniones, por ejemplo, sobre un tema político o cualquier otro tema. También podemos mencionar como las entrevistas que hacen para los canales de YouTube, etcétera. Es importante especificar que el reportero tiene que tener un criterio específico al momento de elegir a quién le hará la pregunta en la calle. Si no tuviste criterio previo, no será un buen muestreo internacional, sería un muestreo aleatorio. De manera alterna, el método de muestreo internacional sea más efectivo cuando el número de personas que pueden participar en la investigación es limitado. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablamos sobre el tema muestreo de bola de nieve. El muestreo de la bola de nieve es un método en el cual los investigadores reclutan sujetos iniciales para participar en un estudio y luego le piden a esos sujetos iniciales que recluten sujetos adicionales para participar en el estudio. El muestreo de bola de nieve también se conoce y a veces como muestreo de referencia de canales. Ahí vemos en las imágenes más detalles sobre ella. Siguiente diapositiva, por favor. Ejemplo de muestreo de bola de nieve. Personas con enfermedad rara. Si los investigadores están realizando un estudio de personas con enfermedades raras, puede resultar difícil encontrarlas. Sin embargo, si puedo encontrar solo unas pocas personas iniciales para participar en el estudio, entonces puede pedirle que reclute a más personas, puede reconocer a través de un grupo de apoyo privado por otros medios. Segundo es, personas sin hogar. Puede reclutar difícil o tener una lista de personas en una ciudad. Sin embargo, los investigadores pueden encontrar a alguna persona sin hogar y luego pedirle reclutar a más personas sin hogares y con los que participen en el estudio. Tercero, es convicto. Si los investigadores están interesados en realizar un estudio de es convicto, podrían ser difícil encontrar una muestra grande de personas que están dispuestas a participar, pero si los investigadores pueden encontrar algunos es convictos, para el estudio podría pedir a cada uno de ellos que reclute personas adicionales, también como es convicto. En conclusión, podemos decir que el muestreo internacional y como bola de nieve, podemos decir que es reclutando personas, uniéndolas
para así poder realizar investigaciones, sacar conclusiones y saber más con los diferentes tipos de muestreo. Hasta aquí fue mi posición. Muchas gracias.